Nuestro amigo, nuestro compañero José Gordon, con el programa La Oveja Eléctrica, el Bosón de Higgs y las nuevas fronteras de la ciencia, ha sido merecedores del Premio Nacional de Periodismo en la categoría de divulgación científica y cultural. Y esta noche nos da mucho gusto darle la bienvenida aquí en Noticias 22 para felicitarlo personalmente. Muchísimas gracias, querido Huemanzin. Gracias, Laura. Yo para felicitarte y para agradecerte que nos diste en aquel momento la exclusiva que tú ya traías y que venías trabajando, no de último momento cuando se dio la noticia, sino ya nos habías platicado y nos decías, yo voy a viajar, vamos a hacer este trabajo, y pues lo tenías ya calientito, preparado. Sí, de hecho fue muy interesante porque una semana antes de que se diera a conocer que el ganador del premio Nobel era en física Peter Higgs, nosotros estuvimos en Ginebra, Suiza, en el colisionador, en donde realmente se puso en juego la experimentación de la hipótesis de Higgs. Y lo más interesante es que entonces teníamos las palabras mismas de los protagonistas que nos estaban poniendo al día sobre qué es lo que se pensaba en ese momento ya en torno al hallazgo, qué nuevas fronteras de la ciencia se estaban abriendo. Y entonces en el momento en que regresamos a México y tenemos la noticia de que gana Peter Higgs, nosotros teníamos la entrevista con el director general del CERN, Rolf Hoyer, con la física Fabiola Gianotti, una física notable que fue clave en, digamos, la coordinación del experimento llamado Atlas, en donde precisamente se jugó todo esto que fue la parte de investigación para probar que allí estaba apareciendo un elemento de la naturaleza que era clave para entender por qué las partículas tienen la masa que tienen, que esa era una parte que estaba faltando en el esquema de entendimiento de esas partículas fundamentales de la naturaleza. Y entonces platicar con Fabiola Gianotti, que fue precisamente también la vocera que dio a conocer por el lado del CERN cuando se plantea, hay este hallazgo, ella es la que está al frente planteando de qué se trata, y verle la mirada encendida, tratando de descubrir esos momentos fundamentales para entender de qué estamos hechos, como nos decía Rolf Hoyer, cuál es el origen del universo, preguntas que por supuesto siguen en incógnitas, pero que arrancamos un granito más del misterio de lo que nos rodea y que ciertas piezas empiezan a acomodarse. Era en verdad completamente emocionante, y dar la primicia en México con toda esta información pues fue parte de un programa que a la semana siguiente ya en forma propia, completamente estructurada en términos de un programa, presentamos en La Oveja Eléctrica para hablar de estas nuevas fronteras de la física y sobre todo de un hallazgo que es considerado uno de los más importantes en los últimos 50 años en términos de lo que se está haciendo en ciencia. Realmente es uno de los grandes hallazgos que abrirá, como siempre abre el conocimiento, nuevas ideas, tal vez nuevas tecnologías, porque eso es lo interesante. En la ciencia se empieza por curiosidad, por asombro, por investigación, digamos, a nivel básico, que tarde que temprano da frutos en términos de tecnología, en términos de transformación de lo que nos rodea. Pepe, mucho de este trabajo que hiciste en Oveja Eléctrica no está muy lejano con lo que has hecho en el resto de tu carrera. Ayer estaba en una videoconferencia con Quino y decía, cuando uno es joven, uno cree que tiene 5,000 ideas y luego se da cuenta que tiene 500, y luego pasa el tiempo y se da cuenta de que tiene 50 y al final te quedas con 5. Y bueno, yo recuerdo esto en este momento porque desde que tengo el gusto de conocerte, Pepe, has tenido este interés por la ciencia, pero también a la ciencia como una revelación más, no solamente del universo, sino de la expresión humana. Y en eso hay una conexión con la cultura y el arte. Y si algo has hecho en la Oveja Eléctrica, has podido ser muy claro, justo a partir no solamente de los científicos, sino también de las otras expresiones humanas. ¿Cómo definiste esto en el caso del bosón de Higgs? Fíjate qué interesante lo que estás planteando, porque Milán Kundera decía que para crear un personaje no tienes más que rondar 5 temas alrededor de los cuales gira un personaje, que son los que te obsesionan, los que conforman tu mundo. Y en efecto, esta conexión entre el mundo de la ciencia y el arte como formas de revelarnos algo que tiene que ver profundamente con lo que pasa más allá de las apariencias, es algo que siempre he perseguido desde el lado del arte, pero también desde la ciencia. Y basta simple y sencillamente decir que lo que ocurre es que el arte, por ejemplo, nos revela el lado invisible de lo visible.
Cuando lees una buena novela, te permite entrar en las capas más profundas de un personaje e ir descubriendo capa tras capa aquello que a veces no aparece como discurso en los periódicos, porque simple y sencillamente aparece la parte superficial y no nos damos cuenta de la verdadera historia que está latiendo detrás de las palabras y las acciones de ciertos personajes. Entonces es toda una revelación el momento en que una historia en términos de arte te revela esto. Fíjense que hay una película que a mí me emocionó mucho en este marco que se llama Nos amábamos tanto, de Ettore Scola. Hay un momento en que hay una pareja que está en un restaurancito y se ve que están preñados de eso que se llama amor, y entonces ella habla y él calla, y él habla y ella calla. Pero lo más interesante es que Ettore Scola, en el momento en que, por ejemplo, el hombre tiene los labios cerrados, le levanta el sonido a los pensamientos y entramos entonces a la complejidad de lo que ocurre en las relaciones interpersonales. Estamos callados, pero hay un diálogo invisible, que eso es precisamente lo que revela el arte. La ciencia no está muy lejos de eso. También tiene la posibilidad de penetrar esas capas invisibles que nos estructuran, ¿no? Simple y sencillamente ir más allá de lo que los sentidos nos ofrecen y a veces nos mienten. Siempre vemos que el sol es el que se mueve en la mañana, sale en un lado del horizonte y luego vemos cómo se pone en el otro lado del horizonte y para nuestros ojos es muy claro que el sol se movió. Y sin embargo es el conocimiento de la ciencia el que te revela que el sol está fijo y lo que pasaba es que la Tierra estaba girando sobre su propio eje y también girando alrededor del sol y te da la apariencia del movimiento del sol. De verdad se necesita un salto de imaginación y gran inteligencia para ir más allá de las apariencias. Esto es lo que me ha siempre sorprendido en la narrativa de la ciencia y también en la buena narrativa del arte, ¿no? Pepe, y resulta muy interesante que cuando uno revisa las premiaciones a los periodistas que obtienen premios, normalmente la divulgación científica y la divulgación cultural no forman parte de estas élites. Pero en tu caso es una excepción, Pepe. Pues mira, es realmente un gran esfuerzo de Canal 22, un gran esfuerzo de un equipo de trabajo completamente comprometido con gran pasión por toda esta idea de explorar estas narraciones del mundo que yo creo que son fascinantes. Yo no puedo más que de verdad reconocer con admiración el trabajo de nuestro equipo, de mi compañero y productor Froilán López Lavín. ¿Con quien viajaste? Con que viajé precisamente a Suiza, en donde realmente con mucha imaginación y mucha creatividad él hacía el trabajo de 5 personas en una persona para que pudiéramos realmente traer lo mejor de lo mejor a México sin que esto fuera oneroso para el canal. Y entonces realmente esa mirada comprometida de un equipo de trabajo y sobre todo de un canal que quiere poner en juego una televisión generosa. Y digo una televisión generosa porque de lo que se trata es que si contamos bien las historias, lo que estamos haciendo es invitando al televidente a salir por un momento de la televisión. Cuando lo que siempre te dicen es te quedas sentado y atornillado a la silla, eso es lo que se supone que debe de hacer la televisión. Pero la televisión puede ser, y sobre todo en Canal 22, es generosa porque lo que te invita es que después de que viste un programa, si contaste bien la historia, es ir a buscar un libro, ir a buscar un maestro, ir a investigar. Y eso que precisamente se llama el impulso al conocimiento, el impulso a la inteligencia, entendiéndola como una necesidad básica hoy en día en nuestro país, en donde tenemos que tener estas herramientas críticas para transformar lo que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando hablamos del recurso más importante de una nación, por supuesto que es claro que no es el petróleo. El recurso más importante de una nación es el cerebro de sus habitantes. Y de veras de lo que se trata es cómo ponernos en juego en una inteligencia colectiva que estimule nuestras neuronas, que estimule la imaginación, que estimule la creatividad y la inteligencia para salir de los problemas. Y en eso la buena noticia es que de verdad en México contamos con protagonistas del más alto nivel en terreno de ciencia. Y una de las cuestiones que a mí me parecen fascinantes de tener un programa como La Oveja Eléctrica es precisamente ver que en el escenario aparecen como protagonistas los científicos, los que están haciendo ciencia en México, los que están haciendo ciencia en México al más alto nivel y que se pueden volver referentes para nuestro público de la creatividad, la inteligencia y la imaginación que se pone en juego en la ciencia,
como forma de transformar a nuestro país. Una de las cosas que más me emociona es que el programa ya tiene más de 8 temporadas. Y bueno, fíjense que una de las cosas interesantes es que se han encontrado conmigo algunos estudiantes que me han dicho que ellos están estudiando la carrera de físico porque veían a estos protagonistas de la ciencia y tuvieron modelos de otras posibles actividades. Y si uno no quiere ser científico, realmente no tiene uno que ser científico, pero apreciar la narrativa de la ciencia para saber el lugar en que estamos ubicados y con qué herramientas contamos para enfrentar con inteligencia los problemas que tenemos enfrente, creo que eso es muy importante y es en donde se debe de poner un acento como nunca. Y los científicos son un artista diferente. Fíjate que hay algo de esto. Por supuesto, las metodologías son distintas. La metodología de la ciencia es diferente a la metodología. Pero la creatividad, por ejemplo, Pepe, la creatividad que necesita un científico para imaginar cómo interpretar a lo que está ocurriendo, yo creo que pues es algo que también lo hermana con un artista. Me están indicando que tenemos que presentar una nota a la que queremos invitarte a quedarte para que la veas con nosotros, porque esto es también parte de lo que a ti te interesa. Nuestra compañía Norma Ávila viajó a Atacama para ser testigo de la participación de muchas naciones en la observación del cielo, la observación del universo. Hemos venido presentando varias entregas de esta serie de telescopios. Y pues vámonos a Chile, si te parece bien, Pepe. Te invitamos a que nos acompañes para estar en el Observatorio Europeo Austral, que ha instalado en Atacama este radiotelescopio que detecta las huellas del Big Bang. Vamos a ver. Cuando George Friedrich Händel escribió El Mesías en 1741, aseguraba que las notas musicales de la composición se las habían dictado del cielo. En la actualidad, los astrónomos también escuchan los sonidos del cielo. Con ayuda de potentes radiotelescopios, registran las ondas de radio que emiten los cuerpos celestes y que no es posible detectar con los telescopios ópticos. Para registrar las ondas de radio en el rango de los 0.32 a los 3.6 milímetros de longitud, en 2013 se inauguró el Atacama Large Millimeter Submillimeter Array, o ALMA. Ubicado a 5.000 metros de altura en el llano Chajnantor, en San Pedro, Atacama, ALMA es capaz de internarse entre el gas molecular y el polvo estelar para llegar hasta las huellas de la gran explosión que dio origen al universo. Financiado por la Organización Observatorio Europeo Austral, o ESO, Estados Unidos, Canadá, Taiwán y Japón, en cooperación con Chile, ALMA es considerado el conjunto de radiotelescopios más poderoso en su tipo. Requiere que las antenas tengan una precisión mucho mayor que lo que tienen la mayoría de las antenas de los telescopios. Mientras más alta es la frecuencia, se necesita que el pulido, que la perfección de la superficie sea mayor. Incluye zonas que antes no se habían observado o que se habían observado muy poco con los otros instrumentos que ya existen. Entonces se tuvieron que desarrollar tecnologías para poder construir estos nuevos detectores. Como si fuera una pieza de ballet, 50 antenas de ALMA de 12 metros de diámetro se mueven de forma simétrica para seguir al objeto en estudio. Las ondas registradas por todas se traducen a una sola imagen por medio de la interferometría. Otras 4 antenas de 12 metros de diámetro, más otras 12 de 7 metros de diámetro, siguen su propia coreografía. Se espera detectar galaxias más lejanas que las que se conocen hasta ahora y estudiar la formación de las estrellas en esas galaxias. Entonces es un poco como estudiar el pasado. Mientras más lejos se van en las galaxias, se está estudiando cómo estaban hace muchos millones de años. Entonces se está estudiando el pasado de las galaxias. Entonces de esa manera se puede estudiar inclusive el origen del universo. Con ALMA será posible internarse entre las nubes detrás de las cuales se gestan las estrellas para escuchar sus primeras canciones. Asimismo, se estudiará con mayor precisión
la composición química y el movimiento del disco que está alrededor del hoyo negro existente en el centro de nuestra galaxia. Se abrirá una nueva ventana en el cosmos. Y de hecho ya se están haciendo observaciones del sistema solar. Por ejemplo, observaciones de Urano, que antes no se están encontrando cosas que antes no se sabía. El tipo de gases que hay en la atmósfera. La sinfonía cósmica será escuchada por los radioastrónomos a través de ALMA, que los llevará hasta los ladrillos del universo. Pepe, mientras estábamos viendo esto rápidamente, comparte con el público aquello que te llevaba a la reflexión, este trabajo de Norma Ávila. Bueno, fíjate que es muy interesante cómo cuando estás observando las huellas del Big Bang a través de telescopios, estás llegando realmente a esos momentos iniciales del universo, rastreando las huellas del origen. Pero lo interesante es que justamente en el colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza, en este colisionador de partículas subatómicas, lo que estás teniendo es una especie de teatro del Big Bang, pero en pequeño, porque las partículas están chocando a unas velocidades increíbles. Nada más hay que pensar que en un anillo de 27 kilómetros, que como decías es subterráneo, las partículas están girando 11.245 vueltas por segundo. Cuando se impactan, el impacto es muy parecido a las energías que existieron unos instantes o momentos después del Big Bang. Entonces, de alguna manera, al observar lo más pequeño, estás también, de alguna manera, explorando el origen, explorando el inicio del universo, ¿no? Wow, Pepe. Pues muchísimas gracias. Siempre nos traes conocimiento, reflexión y, sobre todo, la curiosidad de saber más. Pues de verdad, como siempre, es un gusto estar con ustedes Pepe, en un un canal abrazo. que yo llamo un canal de conocimiento, de inteligencia y de belleza. Canal Muchas gracias, 22. Pepe. Enhorabuena, José Gordon, fundador de este espacio informativo con Miriam Moscona y ahora ganador del Premio Nacional de Periodismo en Divulgación Científica. Muchísimas gracias.